Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, pues ya estoy aquí, efectivamente, nuevamente. ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde Bishkek, Kirguistán, ni más ni menos, la capital de Kirguistán. Aquí me encuentro tras haber acabado de guiar el primero de los 2 viajes por Asia Central que voy a hacer este verano, ha sido una pasada. Y bueno, me sentaba a grabar un nuevo podcast como cada semana a partir de ahora ya. Y he pensado, ¿por qué no hablar del sitio en el que estoy, de la Ruta de la Seda, y más en concreto, del viaje que yo hice por la Ruta de la Seda? Porque es verdad que, bueno, he entrevistado a mucha gente, algunos de los cuales han cubierto tramos o han hecho recorridos por la Ruta de la Seda y a veces lo hemos hablado, pero yo creo que a estas alturas no te he contado mi viaje de la Ruta de la Seda. Sí que habrás oído trozos, menciones, alguna anécdota, alguna entrevista tal vez en otro lado, pero he pensado, bueno, ¿y por qué no te voy a contar de mi viaje? Aquel viaje que hice en 2005 y que tan importante fue. Así que este podcast, bueno, va a ser un poquito diferente porque no va a haber una entrevista. De hecho, voy a ser yo quien hable únicamente, va a ser un monólogo prácticamente, bueno, prácticamente no, va a ser un monólogo en toda regla, en el que voy a estar hablando del viaje que hice por la Ruta de la Seda durante 8 meses. La verdad es que hace bastante tiempo de ese viaje, lo hice en 2005, cuando apenas tenía 30 años, o recién cumplido los 30 años, así que no sé si tuvo que ver algo la crisis de los 30, esa que se dice, pero es un viaje que he tenido siempre muy presente, porque me marcó enormemente la vida. O sea, yo era como tantos otros viajeros, como tú seguramente, una persona a la que le gustaba mucho viajar. Viajaba en mi mes de vacaciones o en las pocas semanas que tenía pues de Semana Santa o en Navidades. Y poco a poco fui cogiendo tablas viajeras y empecé a viajar más, llegando un momento en el que de repente como que, bueno, que me sabía poco ese mes de vacaciones. Además yo había, bueno, tenido la suerte de trabajar en exportación y había vivido un año en Malasia y un año en Turquía, con una beca del Instituto de Comercio Exterior, becas del ICEX que se llaman. Y quieras que no, pues eso me abrió bastante las puertas y el interés por ver otros mundos, ¿no? Vivir en Malasia un año, pues de repente conocí, bueno, el sudeste asiático con apenas 24 o 25 años. Viajé por Vietnam, por Malasia, Tailandia, Indonesia. En fin, de repente me abrió un horizonte que luego, cuando me fui a vivir en el segundo año de esa beca a Estambul, digamos, ya fue, bueno, un interés renovado por conocer otras partes del mundo que hasta entonces no había visitado. Sin embargo, no fue hasta después de estar 3 años viviendo en Barcelona, después de haber vivido en Estambul, que decidí dar el paso de irme de viaje. Como os he dicho antes, justo pues coincidió con los 30 años, pero yo creo que eso fue una coincidencia temporal, realmente, porque lo que sucedió es que yo no estaba contento en ese trabajo. Viajaba mucho, de hecho, es la paradoja, ¿no? Pero viajaba para reuniones de trabajo, para investigar el mercado. Al final viajaba por trabajo, ¿no? Y llegó un momento en el último año en que estaba 2 y hasta 3 semanas al mes fuera de viaje, ¿no? Entonces yo vivía en Barcelona, aunque soy de Madrid, y ese constante trajinar de viajes, de idas, de vueltas, de trabajo, pues acabó haciendo que la vida que yo tenía en Barcelona no fuera regular, no tuviera ahí un grupo de amigos. De repente como se me empezó a acumular todo. Empecé a dejar de disfrutar del trabajo, empecé a sentirme solo, empecé a pensar que tenía que dar un cambio. Y ese cambio decidí que fuera yéndome de viaje.
Claro, tomar la decisión fue lo más complicado, eso es algo que habréis escuchado mucho, sobre todo porque en esa época yo no conocía casi viajeros que hubieran hecho viajes largos, o sea, casi no conocía gente que hubiera dejado su trabajo, se hubiera ido a viajar sin fecha de retorno, un poco que eran mis ideas, ¿no? Entonces ahí recuerdo que tuvo mucha importancia Altair, que en Barcelona es la librería de referencia, que tiene un tablón en la puerta de entrada y allí la gente va colgando anuncios, ¿no? De un modo analógico totalmente en unas tarjetitas. Y ahí puse, bueno, quiero hacer este viaje, estoy pensando en esto, a ver si alguien lo ha hecho o alguien tiene ideas que aportarme. Y unos meses antes de finalizar y de tomar la decisión conocí a Marc Morte y a Elena Senao que justo el año anterior habían hecho la Ruta de la Seda y estuvimos intercambiando mucha información y sin duda yo creo que ellos fueron bastante responsables, ¿no? O bueno, digamos, fueron esa constatación de que el viaje era posible, de que había otra gente que lo había hecho. Y bueno, que eso que me planteaba hacer, que era dejar el trabajo, pues que no era tan loco, o al menos que había otros que lo habían hecho, ¿no? La verdad es que decidí dejar el trabajo. Tuve la suerte de contar con la complicidad de mi jefe y me despidió, con lo cual tuve los 3 primeros meses derecho a paro. Y lo que hice fue dejar Barcelona. Hice una mudanza. Envié todos mis, digamos, pertenencias a Madrid, a casa de mi madre, que llené su trastero de mis cosas y muchos muebles que había comprado allí en Barcelona, pues lo vendí, alquilé o rescindí el contrato de la casa y me fui pensando a la vuelta. O sea, tengo claro que quiero hacer este viaje, lo que no tengo claro es qué quiero hacer a la vuelta, pero eso en ese momento la verdad es que no me importaba tanto, ¿no? Tenía unas ganas locas de irme de viaje, tenía muy claro que me apetecía hacerlo y lo que surgió así un poco más casi accidentalmente fue la ruta. Porque yo cuando ya empezaba a darle vueltas a esto de que quería irme de viaje y hacia dónde ir, ya tenía en mente un poco la Ruta de la Seda. Como os dije, viví en Turquía un año y conocí mucha parte del país, pero mucha otra no. Todo lo que era la zona del Kurdistán me quedé con las ganas de visitarlo y desde luego me quedé con muchísimas ganas de conocer Irán. Entonces pensé, bueno, si voy a empezar un viaje largo, sin fecha de retorno, mejor empezarlo por un país en el que me sienta cómodo. Y yo la verdad creo que eso fue uno de mis grandes aciertos y es un consejo que doy así cuando la gente me pregunta, ¿no? Empezar por un sitio en el que a nivel viajero te sientas cómodo, que no haya un gran shock cultural, que eso, en el que vayas cogiendo ese ritmo viajero con el que luego enfrentarte a una rutina que vas a tener muy diferente a otros viajes, porque va a ser un viaje de varios meses, ¿no? Total, que quería visitar Irán, si empiezas en Turquía, luego por Irán, luego que viene, ¿no? E investigando un poquito, pues las alternativas, o iba por el sur, Pakistán hacia la India, o iba por el norte de Afganistán, claro, por el norte hacia Asia Central, que era una zona totalmente desconocida para mí, la verdad. Yo ni había oído hablar de Uzbekistán, ni Tayikistán, ni Turkmenistán. Eran países que en el año 91 se habían independizado, entonces tampoco sabía nada. Pero realmente me di cuenta que eso es lo que me apetecía, ¿no? Un poquito de aventura y poco a poco fui investigando de la Ruta de la Seda, fui leyendo un poquito sobre la Ruta de la Seda y el viaje me atrapó y tuve muy claro que tenía que hacer ese recorrido. También tuve muy claro que lo quería hacer en transporte público, no me planteé en ningún momento en bicicleta, moto o coche. En ese momento lo disfrutaba mucho el transporte público, la interacción con la gente, a pesar de que luego fue muy complicado moverse por Asia Central. Pero también tuve muy claro el estilo de viaje mochilero, sin un calendario especialmente atado, solo el que los visados me impusieron realmente, ¿no? O sea, salía sin una fecha de retorno o sin un calendario muy estricto, pero sí que es verdad que los visados, que fueron uno de los grandes escollos de este viaje, pues me marcaron bastante, lo que podía hacer y sobre todo el tiempo que podía estar en casi cualquier lugar. Al final el viaje en total fueron 8 meses, acabé en Navidad, empecé en abril y acabé en Navidades. Si os digo la verdad y lo pienso ahora, ¿por qué no te quedaste, no? ¿Por qué no
¿por qué no seguiste viajando? Pero en ese momento escuché a mi cuerpo y estaba cansado. Fue un viaje duro al final, estar 8 meses en ruta, a pesar de que es algo muy placentero, según el estilo de viaje que hagas o por dónde vayas puede ser muy cansado. Y volví a casa a pesar de que fue muy duro, creo que fue una decisión correcta en ese momento, ¿no? En ese momento estaba cansado y bueno, pues me supe escuchar, ¿no? Creo que es otro aprendizaje que con el tiempo me he dado cuenta. De hecho, me gusta hablar de este viaje ahora ya con la perspectiva del tiempo, porque creo que me ha supuesto muchos aprendizajes a cómo viajo hoy en día, ¿no? Y marcó mucho la forma en que pienso también. Bueno, el viaje lo hice con ahorros, si os preguntáis. Como os dije, tenía la suerte de trabajar en exportación y viajaba mucho y, bueno, pues ganaba un dinero bastante razonable. Y como viajaba tanto, casi no tenía tiempo para gastarlo. O sea, casi no iba a restaurantes, casi no iba a discotecas, en fin, digamos que vivía una vida muy frugal en la que ahorraba mucho dinero. Y gracias a eso, pues tuve un buen colchón que, fijaos, me ha servido no solo para el viaje, me sirvió, sino para el regreso del viaje, que estuve varios meses sin encontrar trabajo, pues me sirvió para tener esa tranquilidad de decir, bueno, tengo que encontrar un trabajo, no en lo primero que pase por aquí delante, que eran ofertas de trabajo similares al trabajo al que yo ya no quería volver, sino voy a esperar a que pase una oferta que me interese, como sucedió, ¿no? Pero gracias a estos ahorros pude elegir bien el momento. Lo que sí que recuerdo de aquellas fechas, pues, fue el estrés de aquella mudanza, de venirme de Barcelona hasta Madrid, de los últimos preparativos, la incertidumbre que tenía, ¿no? Al final estaba haciendo algo que iba a ser nuevo para mí por primera vez y como os digo, como tampoco conocía a mucha gente que lo hubiera hecho, pues era todo un poco incógnita. Al principio ya he dicho que el viaje lo hice en 2005, hace ya 16 años, si escucháis esto en 2021. Pero fijaos, era una época en la que el móvil prácticamente no existía. O desde luego decidí no llevarme móvil, porque ¿para qué? Las guías electrónicas o los ebooks tampoco existían, así que el conseguir una guía o la gestión de las guías en papel para obtener la información y los mapas en ruta y demás fue otra cosa bastante complicada, ¿no? El obtener información en ruta y incluso conseguir internet en ruta, ¿no? Sobre todo en los países a los que iba, que Irán era un país, bueno, es una dictadura encubierta que no quiere que se sepa mucho de lo que pasa en el mundo, con lo cual Internet estaba censurada y en Asia Central conseguir Internet era casi un milagro porque eran países muy subdesarrollados con muy poca infraestructura tecnológica, ¿no? Y de hecho esa época era cuando empezaban las cámaras digitales, ¿no? Y yo pensé, no, yo me voy a llevar una cámara de carrete. A mí me gustaba mucho la fotografía por entonces y me llevé una cámara con carretes, un par de objetivos y partí, no sé, con 10 o 12 carretes que durante el viaje iba revelando en las capitales e iba enviando por mensajería a España de vuelta para no perder esos carretes, al igual que los diarios de mi viaje, ¿no? Que eran lo más preciado, se podría decir, del viaje. Así que bueno, empaqueté todo esto en una mochila de 70 litros, ni más ni menos. Hoy lo pienso y digo, joder, 70 litros, ya te vale. Pero es verdad que la ruta de la seda es una ruta bastante complicada a efectos de equipaje, porque vas a pasar sí o sí mucho calor en los desiertos, bueno, lo cual es fácil porque es poca ropa, pero sobre todo en Asia Central está el Tian Shan, las montañas, el Pamir, montañas que en verano estás a 3.000, 4.000 metros de altitud, en las que hace bastante frío, nieva, con lo cual tenías que ir equipado para el calor extremo y para el frío extremo. Y mira, lo mejor que puedo decir es que suerte que fui así porque lo usé todo. Incluso el saco de dormir, me llevaba un saco de dormir de plumas de Confort 10, sencillito que acabo de regalar porque ya me he comprado uno nuevo, pero incluso eso lo utilicé. Claro que si ahora, por ejemplo, hubiera hecho ese viaje no hubiera llegado al saco, porque al final, si vas a dormir donde hay gente, siempre hay mantas. Para mí es evidente, ¿no? Esa gente tampoco le gusta pasar frío.
Entonces, bueno, dormí en yurtas, dormí en casas particulares, dormí en hostaluchos, en hoteles, siempre había alguna manta para entrar en calor. Tal vez os estéis un poco preguntando, ¿no? ¿Cómo había, o qué me preocupaba, ¿no? ¿Cómo contemplaba que iba a ir el viaje? Y la verdad es que tuve muy presente cuál iba a ser la mayor dificultad, que realmente lo fue, que eran los visados en esa época. Como comenté, pues los países de Asia Central, los TANES, acababan de salir hace apenas 15 años más o menos del régimen soviético y conseguir los visados fue realmente complicado. El de Tayikistán con su carta de invitación, el de Uzbekistán que lo tenías que tramitar anticipadamente, el de Turkmenistán, ese sí que fue infernal, en el que prácticamente conseguir el visado de turismo era imposible, así que pedí uno de tránsito. El de Irán tampoco era complicado, pero había que solicitarlo con una carta de invitación en la embajada en España. Entonces, al final lo que hice fue intentar sacar los visados para los 2 o 3 primeros países en España, es decir, el de Turquía y el de Irán, y el resto conseguirlos en ruta. Pero realmente fue algo muy difícil de gestionar, que hoy en día, para quien se esté planteando, si tú te estás planteando hacer esto, es una cosa muy fácil, muy sencilla, que respecto a lo que era hace 10, 15 años, ya no es un quebradero de cabeza. Tal vez el chino, fijaos, el chino, por ejemplo, en su día lo conseguí muy fácilmente en Bishkek, y antes de pasar prácticamente a China, sin problemas. Y hoy es prácticamente imposible conseguir el visado chino en ruta fuera de un país que no sea tu propio país o un país Schengen en caso de que seas español, ¿no? Entonces China es el más complicado ahora. Y hablando de China, lo que me doy cuenta es que no os he dicho un poco cuál fue la ruta. En realidad he hablado de la ruta de la seda, pero bueno, esto me preguntaba Sánchez Mapaxe y Peter Hernández el otro día por Instagram. La ruta de la seda ha sido, bueno, realmente yo creo la ruta comercial más importante de la historia, ¿no? Que estuvo activa prácticamente 18 siglos, desde el siglo II a.C. hasta el XVI. Y en suma lo que hacía era unir comercialmente el extremo oriental, que era Xi'an, la capital del Imperio Chino en esa época, con el extremo occidental, que era el Mediterráneo, ¿no? Se podría pensar principalmente que era Roma. Y entonces era una red de intercambio de productos, principalmente seda, a cambio de caballos inicialmente, y que poco a poco se fue nutriendo de otros productos que hacían ese tránsito oriente-occidente de ida y vuelta. En realidad lo que sería más correcto es hablar de las rutas de la seda en plural, porque no había un único trazado, había un montón. Variaba en función de la época, de la climatología, de los imperios, del bandidaje, bueno, de muchas historias, y había muchos ramales y muchos caminos. Mi ruta de la seda, o la que yo diseñé o imaginé, empezó en Estambul, me llevó a recorrer todo Turquía, Irán, y en vez de ir, digamos, en línea recta, que es como hacían los mercaderes, yo bajé hasta el sur y luego volví a subir, y luego crucé por Asia Central, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, para finalmente entrar en China. Yo prácticamente se puede decir que hice la ruta más directa o más común, ¿no? Porque os digo que hay muchos ramales, había otros que iban por Siria, otros que iban más al norte por Rusia, rodeando el Mar Negro o el Mar Caspio, el Mar de Aral, en fin, hay infinidad de rutas que a lo largo de los siglos han sido utilizadas, pero la mía fue casi la más directa. Si se hace bastante directa, en 2 o 3 meses se podría hacer. Yo aproveché porque no estaba solo haciendo la ruta de la seda, ¿no? Estaba haciendo el viaje de mi vida. Entonces aproveché a hacer varios, digamos, salidas de ruta y dar vueltas y explorar cosas, aunque no estuvieran en la ruta de la seda, porque casi lo de la ruta de la seda fue una excusa, ¿no? O no, vaya, porque a ver, ¿qué viajero no ha soñado con hacerla? Digo yo, no sé. Yo creo que sobre todo desde que Marco Polo la recorrió y escribió el libro y como que la popularizó a nivel masivo en la Edad Media, pues yo creo que es un sueño de cualquier viajero, ¿no? De hecho, Alberto Losafoto me preguntaba que por qué esa ruta y no otra más fácil.
Y es, pues bueno, un poco por ese aura mítica también que tenía, ¿no? Yo estaba haciendo ese viaje que no sabía si iba a ser mi único gran viaje, como luego ha resultado que no ha sido, pero quería que fuera algo muy especial. Y mira, pues la Ruta de la Seda yo creo que lo era. Pero bueno, yo voy a parar de contaros un poco este contexto, ¿no? Y el porqué y demás. Y si os parece, vamos a entrar ahí un poquito ya, digamos, en la chicha del viaje que empezó por Turquía. Pero antes me gustaría dar las gracias a WebEmpresa, que ya sabéis que es una de las empresas más famosas del sector del alojamiento y dominios de páginas web, también blogs de viaje y tiendas online. Y es una empresa que tiene bastante prestigio por la calidad de su servicio, ¿no? El hacer que el hosting sea fiable, que la web te funcione bien, sin cortes, sin caídas, con una velocidad de carga rápida, y además de que puedes instalar o renovar los certificados para que sea una web segura, ¿no? Y bueno, con cantidad de barreras contra el hackeo que tienen, pues bueno, al final estará bien segura tu web y tú bien tranquilo. Si quieres conocer un poquito más de ellos, entra en webempresa.com y además si contratas algún servicio puedes usar el código UNGRANVIAJE todo junto para que te hagan un descuento del 25% en la tarifa, algo que no está nada mal. Así que bueno, si os parece, nos remangamos, nos embarcamos y nos ponemos rumbo a Turquía, que fue el inicio de mi viaje. Bueno, como os comentaba, volver a Estambul era casi como volver a casa. Yo había vivido un año en esa ciudad y estar de vuelta pues era un placer, un lujo, era como volver casi a vivir allí, porque a lo tonto me pasé 10 días. Aproveché a ver amigos, aproveché a salir un poco de marcha, a desconectar, a descansar mucho, porque la partida, el estrés que supone todos los preparativos, la mudanza, todo esto me había dejado bastante cansado mentalmente, y estos días fueron, aparte de relax, fueron también de gestiones, porque ahí ya empecé a tramitar el visado de Uzbekistán, que bueno, tardó una semana sin más problemas, lo conseguí, pero bueno, me costó $110, que era una barbaridad. Cuando viajas con poco presupuesto, gastarte esa pasta en un visado, pues dolió, digamos. Pero era imprescindible tener ese visado. Ya tenía el de Turquía, ya tenía el de Irán y ya tenía el de Uzbekistán para poder empezar a tramitar el de Turkmenistán, que es algo que empecé ya a hacer en Estambul, aprovechando que la embajada estaba allí, o bueno, un consulado tenían, y lo puse en marcha sabiendo que me iba a tardar entre 3 semanas y un mes, con lo cual sabía que me iba o lo iba a poder recoger si eran amables y digamos se enrollaban en la embajada de Teherán, en Irán, ya una vez hubiera cruzado la frontera. Es decir, no me iba a quedar allí cruzado de brazos esperando a que me dieran ese visado. Así que ahí puse la solicitud, entregué la documentación del país anterior, que era Irán, y el país posterior, que era Uzbekistán, y solicité ese visado de tránsito. Y cuando ya tuve hecho esto, después de 10 días me puse en marcha. Me fui hacia Capadocia, que lo conocía y me encantaba, y allí estuve 3 o 4 días caminando por los valles. Si no lo conocéis, es una región preciosa, y yo estaba en abril y recuerdo que me nevó. Entonces, hostia, hacía mucho frío, y ya fue la primera vez que dije, mira qué bien que he traído toda la ropa de invierno, ¿no? Me conectaba a los cibercafés allí, en los restaurantes o en cibers, que costaba 2 euros la hora. O sea, ¿os acordáis? ¿O os imagináis? 2 euros la hora. Eso era casi un lujo, pero bueno, era el precio de estar un poco comunicado, y además ya iba escribiendo un blog a la vez que iba viajando, que poco a poco iba empezando en aquella época. De todas maneras, el interés mío en Turquía fue la zona del sudeste de Anatolia, lo que viene a ser o a formar parte del Kurdistán, que es una zona que está habitada principalmente por kurdos, que es una etnia que está repartida en varios países, entre Siria, entre Irán, entre Irak, y que no tiene estado propio y que están menospreciados y maltratados en todos los países, y esta fue una de las cosas que más me impactó, ¿no? Visité Sanliurfa, Diyarbakir sobre todo, Van, ciudades kurdas, principalmente Diyarbakir era la capital, era una ciudad
que pasó de 100.000 habitantes a 1.000.000 en muy poquito tiempo, porque las milicias turcas del PKK atacaban duro contra militares y policías turcos, y hubo una gran represión contra los kurdos que vivían en pequeños pueblos, en las montañas, viviendo de la ganadería sobre todo, ¿no? Entonces, ir a esas ciudades y recuerdo con mucho cariño la gente cómo te venía y te saludaba, mucha cercanía. Y casi todo el mundo te decía, hola, bienvenido, tal, yo soy kurdo, ¿no? Era como que lo ponían sobre la mesa muy pronto, ¿no? Queriendo destacar, que no eran turcos, ¿no? Tenía la suerte de haber aprendido turco cuando vivía allí, y entonces eso me sirvió mucho para comunicarme, no solo en Turquía, sino más adelante, ¿no? En el norte de Irán, en Asia Central. Todos son dialectos, o mejor dicho, lenguas propias, pero con un mismo origen. Entonces, tienen muchas cosas en común con el turco, y la verdad es que los números, los verbos y demás me sirvieron un montón. Recuerdo que al empezar a viajar por esta zona empezaron a sucederme cosas por primera vez que me impactaron mucho, ¿no? Como por ejemplo, una vez que iba en el autobús público de la ciudad de Diyarbakir a otra ciudad que es Van, y paramos en una gasolinera. Y uno de los señores que estaba allí con sus 2 hijos me recomendó que probara unos platos. Me dijo, pídete esto y pídete esto. Y me invitó a comer, ¿no? Y entonces de repente aquella sensación de, joder, ¿por qué este hombre me está invitando si no me conoce de nada? Se ha acercado a mí porque me veía ahí un poco perdido, me ha ayudado. Esas cosas que luego me han ido pasando en otros viajes, en otros países, en unos más y en otros menos, esa hospitalidad de la gente, hasta ahora no era muy consciente de haberla vivido, ¿no? Y recuerdo que me impresionó mucho. También me impresionó mucho en Urfa, que era una ciudad preciosa, realmente una ciudad en la que había una mezcla de kurdo con árabe, un bazar precioso, muy laberíntico, que tenía como plazas llenas de árboles y cafeterías, teterías en ese caso, en las que tomar aire antes de internarse de nuevo en el bazar frenético, ¿no? de esa ciudad. Y allí también me pasó otra cosa que por primera vez, ¿no? Que iba caminando por el bazar y me vino un chico y me dijo, hola, ¿te puedo acompañar? Es que así te enseño mi ciudad y practico inglés. Y le dije, venga, vale, sí. Y me pasó esto que nos pasa a los viajeros, ¿no? Ese recelo inicial que dices, a ver, este chico qué quiere. Pero luego te das cuenta que en el fondo no quería absolutamente nada. También me di cuenta que había mucho desempleo en esa ciudad, o en esa región, más bien dicho, y este chico que había estudiado inglés y que, no tenía nada mejor que hacer que acompañar al guiri que había por allí, pues fue una experiencia estupenda, ¿no? De cercanía, aquella primera vez que, ¿no? También ahí experimenté esa sensación rara de ser casi el único turista, ¿no? Y de repente cuando veías a otro viajero como que te pegabas a él, ¿no? O a intercambiar opiniones e informaciones y demás. Y la verdad es que mira, en una de las excursiones que hice a un monumento que hay en lo alto, de hecho es un templo funerario que hay en lo alto de una montaña que se llama Nemrut Dai, que está a más de 2.000 metros, y un rey pues se hizo allí, hizo que le subieran esculturas y estatuas para adornar su tumba. Entonces es una excursión preciosa, es un lugar muy mágico y muy loco, muy famoso, por otro lado, seguro que has visto fotos. En esa furgoneta que fuimos 6 viajeros, y recuerdo que iba una pareja que se estaban alojando en Urfa y que tenían 66 años. Y me contaron que habían viajado desde Austria hasta India en una roulotte y ahora estaban de regreso. Y entonces, claro, yo que apenas conocía a viajeros que habían hecho viajes largos, de repente conocer a estos fue como increíble, ¿no? Decir, joder, con 66 años de Austria a India en una roulotte y ahora de vuelta. Aquello fue muy espectacular, ¿no? Y como a poco vas abriéndote a otros viajeros, hablando, y de hecho hice muy buenas migas con un japonés, ya casi llegando a la frontera con Irán, en un pueblo que se llama Dou Beyazid, que es justo el anterior a la frontera, y ese es el mejor sitio de la parte turca para ver el monte Ararat, que aquello, el monte Ararat nevado
saliendo de la planicie en mitad de la nada, va a ser una de las imágenes de esas que nunca se me olvide, ¿no? Y entonces el japonés y yo pues decidimos, le gustaba mucho la fotografía como a mí, y decidimos, oye, vamos a salir del pueblo, porque aquí con todos los edificios y los cables y demás no se ve una vista buena. Total que empezamos a andar, a alejarnos a salir a las afueras de la ciudad, y pasamos, recuerdo, por un pequeño pueblecito ya cuando llegábamos a los campos extensos en los que pastaban algunas ovejas al fondo, campos verdes llenos de flores en esa época, pues ya empezaba. Y recuerdo que nos sentamos allí un poco no decepcionados, pero pensando, vaya, está nublado, ¿no? Qué faena. Y poco a poco del pueblo empezaron a venir unos chiquillos con una pelota a jugar allí cerca de nosotros, a curiosear, a charlar con nosotros, y al rato aparecieron dos señoras con una bandeja que traían un par de tazas de té y unas galletitas. Y nosotros estábamos allí sentados como en mitad del campo, en las afueras de ese pueblecito, ¿no? Era, bueno, una zona de casas de adobe muy, muy básicas, muy, muy precarias, muy pobres realmente. Y se habían tomado la molestia o había corrido la voz de que había dos guiris allí, y luego aparecieron los hombres, y como de que de repente fuimos como la atracción. Y lo más espectacular, ya para redondear la tarde, fue que el Monte Ararat se despejó, pudimos ver la cumbre toda nevada, preciosísima. Y nada, lo tonto, pues cuando viajas sin prisas te suceden o estás abierto a que te pasen estas cosas. Estuvimos 3 horas allí de charleta, de disfrutar el momento, y qué recuerdos más buenos justo antes de entrar en Irán, ¿no? Que era el primer desafío, el gran desafío para mí. La verdad es que lo encaraba con un poquito de miedo o de respeto, porque como decía al principio, ¿no? En Irán, de repente, claro, cruzas la frontera, que fue un cruce razonablemente fácil, pero no deja de imponer bastante, ¿no? Cuando cruzas por las fronteras, yo siempre me siento un poquito como presunto culpable, como si hubiera hecho algo, ¿no? Aunque en realidad, ya me dirás tú, llevo los papeles en regla, llevo todo bien. Pues nada, bueno, no tuve ningún problema. El problema empezó cuando me di cuenta de que no entendía ninguno de los carteles que había allí. De repente la escritura farsi tiene los caracteres árabes, no es como la turca, que aunque no sepas turco la puedes leer, ¿no? Entonces de repente empezó ahí una dificultad añadida a todos los niveles, porque cuando iba a la estación de autobuses todos los carteles estaban en farsi, cuando iba al restaurante en general las cartas estaban en farsi. Digamos que empecé a tener unos problemas con los que antes no me había expuesto, que acrecentaron un poquito, ¿no? Esa sensación de aventura, que ahí realmente yo creo que ya se podría decir que empezaba de verdad. Revisando los escritos del viaje, una de las primeras cosas que me impactó fue la situación de las mujeres. También entraba por el norte, que es una zona bastante tradicional, y entraba por pequeñas ciudades. La idea era llegar hasta Tabriz, que era una de las ciudades comerciales más importantes de la Ruta de la Seda, y que es una maravilla, realmente tiene un bazar increíble, un bazar cubierto espectacular. Pero bueno, que poco a poco me empecé a dar cuenta de cómo iban las mujeres de vestidas, ¿no? Todas con el chador negro. Y ya no solo era eso, sino que me sentí como rehuido, ¿no? De repente te cruzabas con una mujer por la calle y miraba hacia abajo, miraba al suelo. Era como que no quería tener el más mínimo contacto ni visual conmigo. Entonces yo venía de Turquía, que también es un país musulmán, pero en el que el Islam se vive de una manera, en general, bastante menos estricta, y, digamos, las relaciones entre sexos eran mucho más fácil. Y entonces de repente empecé a darme cuenta que solo me relacionaba con hombres, y que en mi ruta por Irán el contacto que tuve con las mujeres fue únicamente a través de los hombres, y esto me jodió mucho, porque era como que era muy difícil tener, entrar a la mitad de la sociedad, ¿no? Tenerla distante por completo. Con todo, también me sorprendió mucho desde el principio la gente, que era súper amable, ¿no?
es eso el topicazo, ¿no?, de Irán, que son súper amables. Para mí no es topicazo, es la realidad, ¿no? Venían a preguntarte de dónde eras, qué hacías allí, qué pensabas de su país, que de qué religión eras, de qué equipo de fútbol era el tuyo, que si te tomas un té conmigo, que si anda ven, que tómate otro. Ese como que la gente tenía tiempo para conversar y preguntar, aunque es verdad que muy poquita gente hablaba inglés, desde luego fuera de las ciudades principales. Pero bueno, lo disfruté mucho porque te sentías bienvenido. Y en esas situaciones sí que la mujer, como que estaba con su marido o su hermano o con un hombre, se animaba un poco a charlar. Pero fijaos cuál es el rollo, o sea, hasta qué punto era esto que yo recuerdo que me cansaba de esta situación. O sea, que es que al final del día se te acercaba mucha gente, que era además, te sentías un poco escaneado porque quieras que no, se nota que eres extranjero, ¿no? Y entonces en aquella época pues no había tanto turismo o no había mucho turismo y al final se me veía a la legua. Mi ruta en Irán se puede decir que siguió lo que era la ruta de la seda, ¿no? Entré por la zona del noroeste, por Tabriz, bajé hasta una ciudad que se llama Zanjan, que era preciosa, con unos palacios y unas casas de adobe, construcciones súper bonitas. Llegué a Teherán, que es la capital, pero en vez de ir hacia el este, como hacia el noroeste, como hacia la frontera de Turkmenistán, que como hubiera hecho la ruta de la seda, yo quise bajar hacia Isfahán y hacia Kerman, ¿no? Un poquito hacia el sur, aunque quedara mucho más al sur, para luego atravesar por el desierto hasta la ciudad santa de Mashhad, que fue uno de los grandes hitos del viaje, porque, bueno, no sé si sabéis que allí está el mausoleo de Imán Reza, que es una de las personas más reverenciadas por los chiitas, como son los iraníes, y allí, pues, bueno, me colé, se podría decir, en el mausoleo. Es un espacio que está reservado solo para los musulmanes, pero, bueno, yo pensé que con respeto y siguiendo, bueno, las pautas establecidas de vestimenta y decoro, pues entré vestido con una camisa, pantalones largos y me dejé llevar, ¿no? Y recuerdo que aquel templo es como una mini Meca. Allí realmente Mashhad vive del turismo religioso, es una locura el dinero que se mueve allí y el dinero, el negocio alrededor de la fe. Pero era realmente una preciosidad. Es un mausoleo con forma octogonal, creo recordar, en el cual, tras pasar una especie de barreras exteriores, accedes al recinto principal. Es un gran patio en el que la gente dormía, descansaba y demás. Y en el corazón está lo que es la mezquita y el mausoleo, que el mausoleo propiamente dicho era un enrejado de plata en el cual la gente se agolpaba, los hombres por un lado, las mujeres por otro, había una valla de separación evidentemente, pero yo recuerdo entrar allí a empellones, a tumultos, como que te tenías que dejar llevar, ¿no? La gente acudía al mausoleo, allí a la reja, a agarrarse, a rezar junto a la reja, y de hecho recuerdo que en alguna ocasión algún hombre se lanzaba, como trepaba por encima de los otros para agarrar la reja más arriba y poder, ¿no?, estar tocando la verja. Cosas que luego, por otro lado, también ese fervor religioso yo lo he visto en el Rocío, por ejemplo, ¿no? En otras manifestaciones religiosas que tenemos en España o en la cultura católica. Pero bueno, cómo impresiona, ¿no? Cuando estás en un entorno que es nuevo, diferente, en el que estás observando todo, pues aquel sitio flipaba, ¿no? Ibas descalzo por moquetas, había gente en el suelo rezando, leyendo libros, había tal electricidad allí, tal espiritualidad, que salí y al rato volví a entrar, ¿no? Era como necesitaba volver a sentirlo. Pero bueno, Irán me encantó y no sé, me he saltado muchas cosas, ¿no? Estuve en Teherán, que es una ciudad horrorosa, pero ahí tuve que estar varios días precisamente consiguiendo el visado de Turkmenistán, que me costó como 3 visitas a la embajada, que estaba en las afueras de la ciudad. Y en una de ellas, regresando a la ciudad, el taxista, pues que era muy simpático, un chico joven, empecé a hablar con él y demás, y me dice, bueno, es extranjero, no sé qué, tal, yo no hablo muy bien, pero mi padre sí, te paso el teléfono. Y entonces me pasa el teléfono y el padre me dice al otro lado, oye, que encantado, me pregunta de dónde soy, qué hago, no sé qué tal, y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a cenar con la familia?
Y claro, yo de repente era como, yo estoy en un taxi, no sé quién coño es este tío, ni quién es esta otra persona al otro lado del teléfono, que suena bien, pero no sé. Entonces le dije que no, tomé su teléfono, o sea, me dio reparo cómo aceptar, no me sentí cómodo, no sé, me dio miedo, supongo, por lo desconocido, ¿no? No había aceptado nunca una invitación así. Y entonces tomé su teléfono y a los 2 días le llamé. Y entonces le dije, bueno, a ver, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Tal. Como que me dio más explicaciones y me dijo, mira, te vamos a pasar a buscar y vamos a ir a cenar a un hotel que se llama el Intercontinental. Y yo pensé que sería una broma, pero no, que me llevaron a uno de los mejores, a un 5 estrellas Intercontinental, y me llevaron a un restaurante chino. Entonces yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? Fui con el hombre y sus 2 hijos, el que me había acompañado con el taxi y el hijo mayor, y fue un poco una cena que recuerdo agridulce, no por lo que comimos, sino porque al final fue una cena un poco interesada. El señor se presentó, me dijo que había vivido en Japón, que había estado emigrando allí y trabajando allí y que le apetecía mucho conocer Europa y que su sueño era irse a trabajar a Europa y primero conocerlo y a ver qué diferentes países había, que no había estado. Y poco menos no, que me pidió que le ayudara a tramitar el visado europeo, que es bastante complicado para los extranjeros. Y claro, por un lado ahí te da mucho palo, ¿no? Porque dices, yo he tenido todas las facilidades del mundo para entrar en tu país y mi país o Europa te lo pone lo más complicado que pueda para que no vengas, ¿no? Y yo que podía haber hecho un poquito y haberle ayudado, ¿no? Y haber, ¿cómo decir? Sorteado estas barreras que me parecen tan injustas, pues le dije que no. Bueno, me sentí muy violento, le di largas y también igual me sentí como chantajeado un poco, ¿no? Por eso de llevarme a un hotel bueno, como para decir que sí. Pero bueno, el viaje continuó, fui a una ciudad que se llama Kashan, preciosa, fui a Isfahán, desde luego, ahí también hice otra que yo como había vivido en Estambul y había ido a mezquitas y sabía cómo era el procedimiento del rezo, pues me fui a la mezquita del viernes, el rezo del viernes a mediodía, a rezar con ellos y a estar con ellos. Y me cagué de miedo porque digo, joder, ¿y si me pillan aquí? Porque estás ahí estás hombro con hombro rezando con otra gente, ¿no? Pero entré y, bueno, al final es lo de siempre. Mientras lo hagas con respeto y seas cuidadoso y eso, respetuoso con lo que estás presenciando y demás. Y bueno, recuerdo aquella experiencia tremenda, ¿no? Estuve 45 minutos sentados en el patio escuchando el sermón del religioso. La gente, alguna dormía, otras estaban charlando, algunos hablando por el móvil, la mayoría escuchando atentamente, y luego hubo el rezo, ¿no? Y entonces ahí nos levantamos todos y empezamos un poco con el protocolo o el procedimiento habitual de rezo de los musulmanes, y yo como ellos uno más, vaya. En fin, fue muy especial, muy guay. Y en Isfahán también compré, bueno, es que a mí me encantaban las alfombras y me compré una alfombra que, bueno, menuda aventura la de la alfombra, porque era una alfombra que le estaba comprando a mi madre para su casa, una alfombra espectacular, de una tribu que se llama Qashqai, y pensé, bueno, mi madre va a venir a Uzbekistán dentro de 15 días, pues se la llevo. Y me la llevo cargando con ella, pero era una alfombra, no sé, debe ser de 3x2, era una alfombra muy pesada. Y entonces me compré un carrito en el mercadillo, me compré un carrito de esos para llevar pesos, y empecé a atravesar desde Isfahán, atravesé el desierto en autocar y me fui hasta Mashhad en autobús con la ESA, con la alfombra doblada, con el carrito. Y la realidad me mostró el camino, básicamente. Se me rompió una de las ruedas llevando la alfombra al hotel cuando llegué a Mashhad y me quedó claro que era absurdo eso. Además iba a entrar con una alfombra a Turkmenistán, que me iban a cobrar seguro aranceles y me iban a querer, yo qué sé. Entonces pues me la jugué, me fui a correos, que te dicen que tienes que llevar la caja abierta, por cierto, o al menos en esa época, para inspeccionar lo que llevas dentro, no sea que estés exportando algo que sea ilegal o una antigüedad, por ejemplo, o demás.
Y bueno, pues organicé el envío a España y meses después llegó, la verdad, así que súper contento porque era una alfombra, había costado 600 y pico euros o dólares, ya no me acuerdo, una alfombra cara, cara para mí en esa época. Y iba a decir cara, nada que ver con las alfombras de verdad iraníes que había visto en tantos mercados. En el de Tabriz era espectacular porque había la sección de los productores de alfombras y estaban allí tejiendo, pelándolas, lavándolas, reparándolas. Buah, una pasada para los que nos gusta este tema. Y bueno, Mashhad fue casi mi última ciudad de Irán. Pero fijaros, en Tabriz, en aquel bazar al entrar en Irán, conocí a otro chico que me vino en el bazar. Oye, ¿te puedo acompañar? Lo mismo que me pasó en el Kurdistán. ¿Te puedo acompañar para practicar y no sé qué? Y el chico me dijo, es que yo soy estudiante de filología inglesa, estoy en esta universidad, pero vivo en un pueblo que se llama Bojnurd, al lado de la frontera con Turkmenistán, al lado del paso que hay para llegar a la capital, Ashgabat. Y dice, vas a tener que pasar por ahí. Cuando vayas por ahí, yo voy a estar porque son mis vacaciones, vente a casa. Y nuevamente, por primera vez, acepté una invitación de alguien a quien no conocía. Y me pasé 2 noches durmiendo en su casa. Él vivía con su madre, que era viuda, o no recuerdo si viuda o el marido que se había ido, escapado, fugado de la casa y les había dejado. Y ahí fue muy impactante porque me di cuenta de la educación que recibía ese chico. O sea, la mujer, la madre, pasó a ser una sirvienta. O sea, realmente nos servía el desayuno, nos servía la cena, la comida, nos íbamos por ahí con amigos y era como una sirvienta, una chacha, ¿no? El último día compré un bote de miel y se lo regalé y tal, pero era un poco una sensación también muy impactante, ¿no? De ver cómo se perpetúan los roles y cómo las mujeres tradicionales o que tengan valores más tradicionales en Irán y en tantos países al final acaban educando en esos valores a sus hijos y no cambia nada, ¿no? A pesar de que hablara muy, muy bien inglés y a pesar de que estuviera en contacto con extranjeros y pudiera ver películas de Hollywood o de otros lugares, su actitud allí fue realmente de un hombre que debía ser servido por su madre, ¿no? Pero bueno, fue la lectura, no quiero que sea negativa, al revés, fue una oportunidad mágica de convivir 2 noches con esta familia, muy bonito la verdad, y les estoy súper agradecidos por su hospitalidad. El siguiente país de la ruta fue Turkmenistán, que ya os he dicho que fue el visado más difícil de conseguir, pero finalmente me dieron un visado de tránsito que te especificaba el día de entrada y el día de salida, así que tenía 5 días, pero además en unas fechas muy determinadas para entrar, y fue un shock entrar allí. Fue razonablemente fácil, recuerdo, sí que intentaron sacarme algún regalito o algún sobornillo y tal, pero bueno, así un poco de manera inocente, tampoco creo que pasaran tantos turistas por allí por tierra. Y digo que fue un shock llegar a Ashgabat porque es una ciudad que se ha creado nueva, fue destruida en 1965 creo por un terremoto y es un derroche de mármol, de asfalto, de oro, de fuentes enormes en mitad del desierto. Es un despropósito totalmente, ¿no? Es una de esas dictaduras que hay en Asia Central. En aquella época vivía, ahora ya no me acuerdo cómo se llamaba, el dictador de turno, héroe de la independencia, y que en el fondo lo que hacía era enriquecerse gracias al gas que tenía ese país y construir edificios enormes, vacíos de contenido, en los que calles, o sea, la calle más pequeña del centro tenía como 6 carriles, 8 carriles, no había ni un coche, los coches todos eran de hace décadas, las casas donde vivía la gente eran pobrísimas, en fin, era un contraste de ciudad muy raro y recuerdo que, bueno, me impactó mucho viniendo de un Irán más atrasado, ¿no? En ese sentido, al menos así lo entendí yo en un principio. Me quedé en una homestay
en una casa particular que encontré en la Lonely Planet, porque ahí ya cambié o empecé a utilizar la Lonely Planet de Asia Central. La de Irán la envié con la alfombra hacia España. Y recuerdo que me quedé en una casa particular que la abuela cocinaba, pero eran de ascendencia azerí. Y entonces cocinaban comida muy parecida a la turca, ¿no? Pimientos rellenos, mucha verdura, arroz. En fin, me trataron como a un nieto, la verdad. Estuve súper bien atendido los 2 o 3 días que estuve. Creo que estuve 3 días en Ashgabat, la capital. Y recuerdo el mal sabor de boca que me dejaba sentirme constantemente observado. Ahí llevaba el pasaporte encima, me dijeron que era obligatorio y ya entendí rápidamente por qué. Porque la policía secreta cada día me venía 1 o 2 veces a pedir la documentación, a preguntar muy educadamente de dónde era, qué hacía allí, a pedirme los papeles, a decirme que yo me tenía que ir de allí porque tenía un visado de tránsito y tenía que irme fuera, que no era para hacer turismo. Pero claro, yo también quería visitar los museos que había allí, que había algún museo muy interesante, y sobre todo el mercado de Tolkuchka, que era un mercado en las afueras increíble, un desparrame de contenedores, de ropa tirada por el suelo, de alfombras, caótico en mitad del desierto, con una sección de animales también. Buah, me encantó ese mercado realmente enorme, pero ahí es que me detuvieron la policía, o sea, había una comisaría dentro del mercado y se dedican a eso, a observar a la gente, y vieron que había un guiri sacando fotos, que ya me diréis vosotros, es pues lo más habitual. A mi modo de ver las cosas, lo más habitual del mundo, pero me vinieron a decir que allí no se podían sacar fotos y que no debía estar un turista husmeando de esa manera, y poco menos que me echaron, ¿no? Pero sobre todo que ahí me llevaron a la comisaría, de hecho, o sea, ahí fue un interrogatorio un poco informal, pero ya en un espacio cerrado, y de esos que te deja mal cuerpo, porque, insisto, por muy educado que sea, estás en un país del que no conoces los códigos, que no sabes cómo va a ir la movida, y la verdad es que me acojoné un poco. Tanto que, bueno, me fui del mercado y decidí pues ya irme a la ciudad y supongo que irme a casa. El cruce de Turkmenistán yo pensé que iba a ser súper espectacular por el desierto del Kizilkum, las arenas rojas, o el Karakum, las arenas negras. Ya no me acuerdo porque me confundo con Uzbekistán. Creo que era el Karakum, las arenas negras. Pensé que iba a ser algo así como muy espectacular, lleno de dunas, un rollo como el Sáhara o el Taklamakan, que igual habéis oído hablar en China, pero nada que ver. O sea, era un desierto aburrido, feo, parco, con arbustos, y cruzarlo fue un infierno. Ahí cogí una furgoneta compartida, un taxi compartido, de esos que se llenan que parten cuando están llenos, y fue un infierno porque no recuerdo cuántos kilómetros eran, pero cada 20 o 30 kilómetros había un control, en mitad del desierto, o sea, sin venir a cuento, en el cual todos los pasajeros tenían que bajarse, escribir su nombre, apellidos, pasaporte, fecha de caducidad en una libreta, y seguir. Y entonces hizo cada parada perdíamos media hora allí. Bueno, hizo el trayecto infinito. Realmente me agobió bastante. Pero mi objetivo ahí no era hacer toda la travesía de golpe, que eran lo que iban a hacer los de la furgoneta, sino quedarme en mitad, en un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, pero que en la Lonely Planet salía que había una chaijana, una casa de té donde se podía dormir, y pensé, pues me quedo ahí a ver un poquito cómo es la vida en el desierto de Turkmenistán. Y los policías, bueno, al final me costó mucho que me dejaran, porque no querían, el conductor de hecho estaba un poco como violentado, diciendo, bueno, es que te vas a bajar aquí, y en el siguiente control, ¿qué? ¿No? Pero bueno, al final me dejaron quedarme ahí a dormir, en esa tetería, al aire libre. Era un camastro que ponían ahí en la parte de afuera, hacía un calor insoportable. Y bueno, en un pueblo sin ningún tipo de interés, pero más que el de poder experimentar cómo es vivir en mitad del desierto turcmeno durante una tarde, ¿no? Volver o continuar el camino fue bastante curioso, ¿no? Porque ahí tuve que hacer dedo, autostop,
y 2 o 3 coches pasaron y no me pararon, iban llenos, pero al cuarto que pararon, paró un coche de un señor que iba con su hijo, que en todos los controles en adelante el tipo bajaba la ventanilla, alargaba el brazo, le daba al policía un billetito y seguía adelante sin hacer el registro ni nada. Y claro, yo que venía ahí un poco diciendo, he hecho algo como medio ilegal, me he quedado aquí a dormir en mitad del camino, no sé qué. Digo, joder, aquí lleva un extranjero que no está siendo registrado y digo, menudo lío. Y de repente, en otro de los controles más adelante, le paran al tío y le dicen, oye, que tienes que llevar a 2 policías hasta Konyurgench, que era donde íbamos nosotros. Y digo, ¡buah, la hostia! Ahora de repente se suben en el coche 2 policías, yo voy aquí de ilegal. Pero eso, fijaos, fue casi lo mejor, porque de repente uno de los policías dijo, oye, déjame conducir un rato a mí tal. Y entonces íbamos saltando todos los controles, saludaba al policía y le levantaban la barrera y nada. Lo único que sí que en el último ya paramos a que nos registraran y demás, pero sí, con toda normalidad y más, claro, iba con esos policías, bueno, que digamos que todo el mundo pudieron explicar mi historia y demás, pero bueno, lo recuerdo como un traslado con tensión ahí en aquel momento. Y no os voy a negar que me iba de Turkmenistán con ganas, realmente. No me sentí bien en ese país, vale que fueron solo 4 días. El quinto me acerqué a visitar unas ruinas de una ciudad histórica de la Ruta de la Seda, que era Konyurgench, que fue arrasada por Gengis Khan y desde entonces solo quedan las ruinas y bueno, y alguna es medio interesante, pero fue un país en el que eso, la policía secreta, el control, la constante vigilancia que hay, ¿no? Me dio un mal sabor de boca tremendo, pero por mí desde luego, pero sobre todo por la gente, ¿no? Que veías que vivía en un régimen de un dictador. Podríamos dedicar un podcast o muchos podcasts a este país, que es una casi distopía, se podría decir. La realidad supera la ficción en ese país, a pesar de que muriera el dictador, ahora hay otro, y fijaos, las cosas casi están a peor. Lo que nunca hubiera imaginado es que la entrada en Uzbekistán, o más bien lo que sucedió al día siguiente de mi estancia o de mi entrada en el país, iba a ser el momento o uno de los momentos críticos y más desagradables de mi viaje. Creí que salía de esa dictadura opresiva, que ya iba a ser un poco a recuperar esa libertad, a volver a viajar libremente, a escribir lo que quisiera, sacar fotos de lo que quisiera y demás. Y me di un golpe en las bruces que en el siguiente episodio os voy a contar, porque aquí a lo tonto ya llevo casi 1 hora hablando y me gustaría pues dedicarle más tiempo a los países que nos quedan en Asia Central sin agobiaros en exceso. Espero que os haya gustado este relato esta primera parte del relato de mi viaje por la Ruta de la Seda. Un viaje al que le tengo muchísimo cariño porque, como os decía, me cambió la vida o la manera en que viajaba y pensaba y hacía muchas cosas. Y de hecho, fijaros ahora, si no fuera por ese viaje no estaría trabajando como guía de viajes aquí en Asia Central durante los meses de verano. Algo que me encanta, volver a Kirguistán y Uzbekistán como he hecho este mes de agosto, y voy a estar por aquí el mes de septiembre. En fin, os envío un saludo, un cariñoso abrazo a todos y todas. Ojalá te haya gustado. Si es así, por favor, dale al like o ponme un comentario ahí comentando qué te ha parecido, qué sensaciones te ha dado, si te animarías a hacer un viaje parecido o si lo tienes en mente. No sé, me encantaría saber qué pensáis ahí desde el otro lado. Un fuerte abrazo y seguimos en un próximo capítulo viajando por la Ruta de la Seda.